lugar, habló Mirko de lo que tiene que ver con la exclusión y de los ambientes herméticos, si se quiere, en relación a las infestaciones por roedores. En segundo lugar, Hernán, en todo lo que tiene que ver con monitoreo. Y en tercer lugar, ¿cuál es la intención? En algún momento, y hoy por hoy, se maneja mucho el concepto de manejo holístico de plagas, ¿no? Entendiendo que las plagas son organismos biológicos, dinámicos, que se adaptan a los ambientes, a las tienen distintas estrategias de sobrevivencia, distintos recursos alimenticios, y como siempre, en la tríada necesaria para el desarrollo de cualquier plaga, hace falta un ambiente propicio en donde encuentren su refugio, agua y alimento. En ese contexto, hemos convocado, en este caso, a Ricardo Ferrario. Ricardo es técnico químico, socio gerente de Clean City, especialista en implementación de programas de manejo integrado de plagas en industria perteneciente a la cadena alimenticia, autor del boletín Programas de Manejo Integrado de Plagas, publicado por la Secretaría de Agricultura de la Nación, docente de la Cátedra de Manejo Integrado de Plagas como prerequisito del sistema HACCP de la carrera de posgrado del CEICA de la Universidad de Buenos Aires, y docente en la carrera de posgrado de MIP de la Universidad de Morón. Yo lo que les debo decir es, bueno, a Ricardo lo conozco hace muchos años, hemos tenido la suerte inclusive de visitar alguna industria de alimentos hace mucho tiempo juntos, y en cierta medida con esto lo que les quiero dejar ver es que, al igual que Mirko, son personas que han desarrollado su actividad profesional en relación a la industria de los alimentos, por lo tanto se han especializado en ese rubro, en ese ámbito, independientemente que manejan plagas. Ricardo ha sido uno de los primeros invitados a hablar por parte de Chemotécnica de manejo integrado de palomas. Hemos interactuado con él en los inicios de la importación y comercialización de estrategias de manejo de aves. También ha estado vinculado con nosotros a la cuestión relacionada a las feromonas. Y fíjense que el título no es casualidad y se llama El futuro en la gestión de plagas, y tiene que ver con un libro que él precisamente ha lanzado recientemente, que se llama Gestión Integrante de Plagas, el futuro en tus manos, y de ahí el título, que tiene relación precisamente al manejo en los distintos ámbitos de producción alimenticia. Así que, Ricardo, bienvenido, te agradecemos estar presente, y bueno, adelante. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Guillermo, y todo el equipo de Chemotécnica por la invitación y bueno, por todos estos años de compartir experiencias en las cuales hicieron posible que uno, bueno, fuera desarrollando estas cosas como estamos haciendo entre todos, ¿no? Compartiendo justamente experiencias y publicaciones, noticias para, bueno, evolucionar un poco con este tema. El tema que me tocó hablar, si bien es un poco el futuro del control de plagas, es como que me sentía que estaba haciendo una predicción. Y no se trata de hacer una predicción, sino de hablar un poco de lo que se puede hacer con el control de plagas con todas las herramientas que hay y que quizá no están disponibles en nuestro mercado. Así que voy a hacer un poquito de historia con todo eso rápidamente para no perder el tiempo. Y bueno, el pasado lo conocemos todos, sabemos todo lo que hicimos hace 20 años, o 30, o casi 40 en mi caso, con el tema de los servicios que ofrecíamos en su momento, que eran hacer, bueno, tratamientos en forma masivas, cuanto más olor mejor, y bueno, todo lo que se pedía que ya todos conocemos. Actualmente también sabemos qué es lo que estamos haciendo, eso migró a toda otra técnica de trabajo, pero bueno, lo que nos convoca hoy es hablar del futuro, ¿no es cierto? Y yo creo que el futuro es hoy, justamente, no por predecir qué es lo que va a pasar o qué es lo que va a venir con el control de plagas, porque nadie lo sabe, pero sí sabemos que esto va a migrar, va a cambiar muchísimo, ¿no es cierto? Está cambiando a un montón de sistemas de trabajo, que es lo que voy a tratar de transmitir en esta charla. Para seguir con un poco el tema de historia, bueno, antiguamente se hacían fumigaciones, mal llamados, ¿no? Fumigaciones sabemos que son tratamientos con gas, pero hoy día muchos llaman para que fumiguemos. Pero bueno, es otro tema. Eso migró después con los años, cuando empezamos a trabajar en forma conjunta, a estudiar este tema, que llegó en el año 97, con las primeras visitas de Ted Granoski y otros especialistas del mundo, ¿no es cierto?, en el cual empezamos a abrir los ojos con respecto a lo que es el
control de plagas. Así que eso migró en su momento a hacer tareas específicas un poco más puntuales a lo que era el control químico de plagas. Eso siguió migrando, después evolucionó con el tema del sistema HACCP o de todas normas de calidad, como las que vemos a la derecha, a un programa de manejo integrado de plagas. Ese manejo integrado de plagas correspondía a hacer inspecciones de las instalaciones, fijar umbrales, hacer un reconocimiento, monitorear, hacer todas las tareas de prevención, como hablaba Mirko, de exclusión, todo lo que corresponde a evitar que una plaga llegue a un lugar, y bueno, para finalmente hacer el tratamiento químico. Hoy día, después de varias normas, como vemos a la derecha, ¿no es cierto? Empezaron con las ISO, después manuales de procedimientos como los que tiene AIB, la NPMA, normas como la 22.000, el medio ambiente, ABRC, pero últimamente salió una nueva, a través de la FDA, que es la Ley de Modernización de Alimentos, de la Inocuidad Alimentaria. Surgió esta en Estados Unidos hace ya como 3 o 4 años. A fin del año pasado, en octubre del año pasado, se hizo obligatoria para todas las industrias alimenticias que elaboren alimentos en Estados Unidos y toda su cadena de proveedores, e incluso todos aquellos que quieran exportar alimentos a Estados Unidos también tienen que estar bajo este régimen de trabajo. Y no es solo con la industria, sino con todos los eslabones de la cadena agroalimentaria, inclusive hasta de insumos. Obviamente es un tema que todavía por ahí no está totalmente implementado porque, bueno, los controles hacen que esto todavía no funcione al 100%, pero la tendencia es esa. O sea que podemos decir que el futuro es que todo esto migre de lo que es el manejo integrado de plagas a la gestión integrada de plagas. ¿Qué diferencia hay? Bueno, es lo que vamos a ir viendo. Básicamente es hacer un análisis de causa raíz y evaluar riesgos bajo un enfoque del manejo integrado de plagas. Todo esto surgió porque justamente en Estados Unidos se enferman 48 millones de personas al año por las famosas ETAs, ¿no? Enfermedades transmitidas por alimentos. Y el objeto de todo esto, o el objetivo de todo esto, fue reducir ese número. Se creía que todo eso pasaba por la circulación de alimentos dentro de Estados Unidos, inclusive después vieron que no era solamente en Estados Unidos, que era a través del mundo. O sea, como viajan los alimentos, o viajan nosotros, viajan las plagas también. Incluso viajan con nosotros, viajan en nuestro equipaje, como pasa con las chinches de cama, hasta con cualquier tipo de plaga. Así que se pueden imaginar contenedores que lleven alimentos, también pueden llevar cualquier tipo de plagas. El consumo masivo también de alimentos se viene superando, fíjense que desde el año 1960 hasta hoy, Estados Unidos comercializaba 5.900 tipos de productos, hoy están en 42.686 según publicaciones, y bueno, y también se saben que mueren 420.000 personas por año justamente por las famosas enfermedades transmitidas por alimentos. Este tipo de cuestiones de enfermedades transmitidas por alimentos traen muchísimas consecuencias, como pueden ver en las dos imágenes de la derecha, tanto en lo personal como en lo industrial. Se pierde mucho dinero. Es algo que incluso en los servicios de control de plagas o las industrias alimenticias, para con los servicios de control de plagas, no tienen, es un ítem que no está contemplado. O sea, nadie registra cuántos alimentos se pierden por causa de actividad de plagas. O sea, cuántos pales se decomisan porque estuvieron contaminados o en contacto con plagas o roídos. ¿Cuántas horas de trabajo se dejaron de trabajar, valga la redundancia, por equipos que se rompieron porque una rata cortó un cable? Todo eso no se cuantifica y eso va también o genera una matriz muy importante, y más en esta época donde el consumo, pérdida de alimentos, mejor dicho, la pérdida de alimentos, es tan importante a nivel global, y en una época donde también el hambre de muchas personas del mundo es un flagelo para trabajarlo. Este tema de la gestión integrada de plagas genera un cambio de paradigma, un cambio cultural. Vemos en la imagen de la izquierda lo que se hacía y lo que inclusive en muchos lugares se sigue haciendo. O sea, tratamientos masivos, en este caso hay una termoniebla, con un carácter preventivo. Entonces yo pregunto,
si hacemos esto para un control de insectos voladores, como decía Mananciera diplodias, o bueno, cualquier tipo de díptero, quizá lo controlemos, obviamente. Pero ¿qué va a pasar si adentro de este pallet tenemos gorgojos, o tenemos una madriguera de ratas, o hay cucarachas, o en el pallet de madera hay insectos que puedan ser de la madera? O sea, ¿va a controlar esa nube que hagamos ahí lo que está ahí adentro? O sea, apostaría al 100% que no. Ni lo que está en el entretecho, ni adentro de las paredes, ni en las juntas de dilatación del piso. O sea, estos son tratamientos de alguna forma espectaculares o dirigidos específicamente para una causa muy, muy específica. Pero era una tarea habitual. Esto migró a lo que es lo que intentamos instalar, que es la gestión integral de plagas, con un análisis detallado, tratamientos puntuales, en forma control y direccionada. Por ejemplo, esto es una auditoría y esta es una tarea que está haciendo un auditor de Estados Unidos en una industria acá en Argentina, la cual está haciendo una inspección claramente. Y esa es la tarea que debemos hacer todos los días al margen de las revisiones y las punto muerto o lugares donde detectemos actividad o evidencia de plagas, para poder hacer tratamientos spot, o sea, controlar la plaga en el lugar donde se esté desarrollando, no en nivel general. O sea, este es el cambio de paradigma, el cambio cultural, el que la industria tiene que entender, y es lo que esta norma indica de hacer. O sea, estudiar la problemática para controlarla en el lugar de origen. Entonces, ¿cómo generar este cambio del MIP al HIP? O sea, de lo que es manejo integrado de plagas a lo que es gestión integral de plagas. Puse una cosa en negro y otra cosa en roja. El negro es lo que aparece siempre como lo que estamos haciendo hoy día. Es un monitoreo constante, un análisis de la información en general e interpretación de gráficos. O sea, muchas veces en las auditorías se piden gráficos de tendencias. También me pregunto, o me preguntaba inclusive, ¿para qué sirve una tendencia? O sea, es bueno tener un dato de tendencia, saber cómo va evolucionando tal o cual plaga. Pero con eso no basta, hay que saber más cosas que las que vamos a ir viendo. O sea, es un dato interesante, pero falta algo más. ¿Qué es lo que más faltaba? Es un monitoreo en toda su expresión. Vimos, repito, en la charla de Mirko, que los roedores pueden entrar por el techo, con la mercadería, por una puerta, por cualquier lado. O sea que los monitoreos no deben ser únicamente los que están establecidos en 3 cordones, sino que deben ser en toda su expresión. En pasacables, en cañerías, en entretechos, en ductos pluviales, cloacales, o sea, absolutamente en todos lados hay que monitorear porque por cualquier lado ingresa una plaga. Hay que hacer inspecciones continuas, porque sabemos que todos inspeccionamos, pero es fundamental buscar, encontrar puntos muertos, por ejemplo, para plaga de productos almacenados dentro de equipos inclusive, para ver dónde se están generando acumulación de productos que no se pueda remover por un tema de imposibilidad de limpiar por la misma característica del equipo, lo cual quizá vaya a generar proliferación de insectos que vayan siendo arrastrados por el producto que se va elaborando, como infinidad de detalles más. Interpretación de gráficos, como vimos, analizar bien las tendencias, pero a esto se le suma el mapa de calor, un famoso mapa de calor que sería traspolar todas esas gráficas o puntos de mayor actividad a un mapa donde nos indique exactamente la coordenada donde se está generando el problema. Eso es invalorable para encontrar en una planta de 1 hectárea un punto de 1 metro cuadrado donde se está generando una madriguera o cualquier tipo de problema. La búsqueda de la causa raíz, o sea, es fundamental saber el por qué se generó ese problema, por qué se generó esa madriguera y de dónde vino ese roedor. O sea, siempre hay que ir un paso más allá. ¿Para qué? Para proceder en consecuencia justificando cada una de las acciones. O sea que esto que está en rojo complementaría las tareas de manejo integrado de plagas y cumpliría con todos los requisitos de esta nueva metodología de gestión integral de plagas. Como dijimos antes, todos sabemos ya que cómo se implementa un programa de control, o en este caso manuales de procedimientos, en los cuales tiene un programa en general, en los cuales se dice qué día se va a concurrir, cuántas veces, cuántas personas, o en todo lo legal
en cuanto a riesgos, a seguridad de trabajo, todo lo de rigor, más los sistemas previstos de trabajo, y después manuales adicionales que se desprenden de este manual, en los cuales se hablan de todos los planes en particular. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con el plan de control de monitoreo y control de roedores? Lo mismo voladores, aves, plaga de productos almacenados e insectos rastreros. También vemos planes específicos, como podrían ser animales domésticos y fauna silvestre. O sea, ¿qué hacemos con los animales domésticos y plagas silvestres que puede llegar a haber en un parque industrial de alguna zona determinada? Esas no son plagas, no las podemos controlar químicamente, como hacemos, sí tratar de excluirlas, pero también debemos capturarlas en forma segura y reubicarlas en un lugar que corresponda. Para eso hay planes, por ejemplo, hay plantas que han diseñado caniles, se capturan, se ponen esos caniles, hay personas específicas que hacen el mantenimiento del animal, o sea, llaman un veterinario, hace el control, lo vacuna, hacen todo el procedimiento lógico de salud del animal, lo publica con recursos humanos para si alguno quiere adoptarlo, puede hacer ese mismo procedimiento con adoptantes externos, incluso hay cuestionarios que se llenan con la familia adoptante, aunque parezca increíble, pero se está trabajando de esa manera. Y la empresa lo único que hace, la empresa de control de plagas, es el traslado desde la industria donde fue capturado hasta el lugar donde el adoptante lo va a recibir, previa nota que se entrega, firmada por la persona, como que se va a hacer responsable de ese animal. Parece todo así como que complicado, pero es un cambio cultural y muchas empresas lo hicieron. Y si hay una sola que lo haya hecho, quiere decir que el cambio se puede llegar a hacer y se puede llegar a implementar estos programas de trabajo. Así que es algo bastante interesante. Lo que vemos a la derecha es que en este tipo de planes todos deben estar involucrados. Siempre decimos en los planes de manejo integrado de plagas que la gente de la planta debe estar involucrada y por supuesto debe estar involucrada el total del personal de la planta, de seguridad, limpieza, operarios y la gerencia, o sea, absolutamente todos, pero todos e incluso de todos los proveedores de la cadena agroalimentaria, desde el campo hasta el plato. O sea, cada industria, hasta que fabrique cajas de cartón, debe estar bajo estos procedimientos de trabajo para minimizar ¿qué? Ese traslado que vemos en la imagen que está a la izquierda, donde vemos que circula el alimento que va de un lado a otro, se traslada, y que con ella se trasladan las plagas. Fíjense, hay otro cuadro abajo donde hay muchas empresas y cada una de ellas con sus marcas y sus diversas líneas de productos en todo el mundo y que también obviamente distribuyen esos productos y podrían distribuirlos entre ellos mismos con plagas. Un abanico increíblemente grande como para que, o amplio, como para poder trabajar en forma integral y reducir muchísimo esa problemática, creciendo en el servicio, ofreciendo norma en todos lados. Repito, es una norma americana, pero no quiere decir que cualquier persona del mundo se acople a esa forma de trabajo por el simple criterio de trabajar de la mejor forma posible. Vamos a ver un caso en particular, porque si no llevarían horas de charla, con respecto a roedores. Un programa tradicional de control de roedores, ¿qué marca? Tener 3 cordones, todos sabemos, ¿no es cierto? Tenemos una planta, donde tenemos la parte industrial, el depósito de materia prima, área productiva, depósito de producto terminado, en el cual tiene un cordón interior, normalmente de productos atóxicos, que pueden ser capturas mecánicas, trampas mecánicas, o placas de pegamento, un cordón exterior pegado a la línea de edificación, teóricamente con cebos, y otra en la línea o alambrado perimetral, en el caso que tuviese parque, lo cual constituye los 3 cordones. Con eso normalmente se garantiza que la planta esté de alguna manera protegida, al margen de sumar todos los sistemas de exclusión, buenas prácticas, por supuesto, ¿no? Pero con eso me vuelvo a preguntar, ¿está protegida la planta? Veamos este caso. Tenemos un parque industrial donde hay más de 200 industrias, promedio 200 hectáreas, la dimensión de todo este parque industrial, o sea que
Si cada una de esas industrias, que lo tienen en muchos lugares, cuando inclusive hay municipios que tienen ordenanzas de que tienen que cumplir con esta normativa, de tener 3 cordones, serían 600 cordones de monitoreo en todo el parque industrial. Si tenemos en cuenta promedio 80 puntos de cebado o de monitoreo por cordón, sumarían 48.000 puntos de monitoreo. Si tenemos en cuenta inclusive que un roedor se desplaza 80, 100 metros, dependiendo de la especie y demás, o menos o más, la pregunta es, ¿por qué en el corazón del parque industrial hay roedores si pudieran venir del entorno y pasarían por 48.000 puntos de monitoreo en las cuales podrían consumir o quedar atrapados? O sea, hay otra problemática, ¿no? ¿Y cuál es la otra problemática? Justamente que no se monitorean drenajes, no se monitorean techos, no se monitorean ductos varios, no se monitorean tableros eléctricos, no se monitorean bandejas pasacables, inspecciones, no se inspecciona, como vimos en la primer videíto cortito que mostramos, estructuras, no se inspecciona materia prima al ingreso, no se inspecciona tampoco materia prima en un depósito que esté más de 60 o 90 días ahí esperando para su proceso de transformación en elaboración. O sea que eso es otro tema que podría desarrollar plagas de productos almacenados, podrían ser focos de atracción de roedores, y no se inspeccionan muchas veces los entornos. Así que todo eso generarían la respuesta de el por qué hay ratas en el corazón de un parque industrial. O sea, no se realizan acciones luego de encontrar capturas, o no se busca la causa raíz, o incluso no hay planes más allá de un monitoreo básico, que eso también es la base fundamental del concepto de gestión integral de plagas. Como la charla era un poco de tema del futuro, se me ocurrió poner este video que los que tengan más de 50 años podrán recordar un poco, lo pongo, son 2 segundos. Bueno, este es un fragmento simplemente de ese dibujito animado que se llamaba Los Supersónicos. Cualquiera lo puede googlear y verá lo increíble del que inventó este dibujo. Viendo justamente, sí veía un futuro muy claro, ¿no?, en el cual estamos viviendo hoy. Nos pasa hoy día de llamar al médico por cuestiones menores, ¿no? Y nos hacen receta vía fax, perdón, ya es antiguo el fax, vía mail o WhatsApp. Vamos a la farmacia, ya mostramos una pantalla del celular y te da el remedio. Es eso que estamos viendo ahí. Entonces, en ese caso sí, el futuro era algo intangible. Hoy tenemos muchas cosas que vamos a ver, como dispositivos, tecnología y una administración de recursos humanos para hacer gestión integral de plagas ya con vistas al futuro. Por ejemplo, hay un montón de herramientas que hoy no utilizamos y son muy importantes para hacer control de plagas, ¿no? Vemos anemómetros, vemos medidores que ya todos conocemos para radiación de luz ultravioleta, vemos cámaras de fibra óptica de mayor o menor alcance, lupas internas, luz ultravioleta, sensores térmicos muy de moda ahora por el tema del COVID, ¿no es cierto?, pero son muy importantes para hacer el control de plagas o la disposición o aconsejar al cliente dónde disponer la mercadería según la temperatura del lugar. Si tenemos un depósito de un supermercado y tenemos ventanas que le pegue el sol directamente y ese sol impacta sobre productos farináceos, es muy posible que vayan a desarrollar, en el caso de que tengan huevos de plaga de productos almacenados, grojos mucho más rápidamente. O sea que ahí habría que acondicionar o depositar productos que no desarrollen plaga, por ejemplo, latas o papeles o, bueno, cosas que no sean pasibles de desarrollo de plagas, y buscar la zona más fría del lugar para justamente depositar o aguardar, acopiar productos más sensibles. También para la ubicación de trampa de luz, o sea, infinidades de usos que lamentablemente hoy no se le da. Acá ven un rollo de papel film. Hasta el papel film podemos hacer para monitorear plagas. Y me va a permitir ver este video también rápido, ver cómo se coloca este papel film sobre una bacha, quede hermético, para hacerle entender al cliente que no siempre es mal llamado de vuelta fumigar.
o no ir a poner un aerosol de descarga total en una cocina de un lugar porque hay mosquitas de la fruta. O sea que esas mosquitas están saliendo de ese drenaje y lo que tiene que hacer es limpiar o sacar el biofilm tan de moda hoy también con el tema de las infecciones, donde se genera esa materia orgánica que este insecto va a utilizar para dejar sus huevos. O sea que la mejor forma de controlar este problema es cortar el ciclo biológico del insecto en ese sifón donde se están generando, y acá probamos que se está generando. O sea que utilizar todos estos recursos para controlar y hacer controlar las plagas por parte del cliente con la prevención es fundamental. Por acá vemos también un microscopio, en el cual antes se usaban lupas, hoy se usan lupas, pero también podemos usar microscopios que vienen, o lupas mejor dicho, que vienen con un sistema de Wi-Fi también que nos permite que un operario esté haciendo una tarea en pleno campo, ¿no? Campo me refiero a una planta industrial, y poder estar viendo esa señal en una oficina, haciendo una identificación de un fragmento del insecto para ver de qué se trata. Así que fíjense que el futuro está en nuestras manos, el futuro es hoy, o sea, todo esto está al alcance de nuestras manos y podemos usarlo hoy para hacer control de plagas. O sea que no estoy haciendo ninguna predicción, estoy diciendo que es importante utilizar todo lo que hay. Monitoreos. Voladores con equipos de última tecnología, desarrollados por PWES, donde tienen también, bueno, la posibilidad de atraer insectos, como conocemos todos, mediante la radiación anónica de ese tubo, y que los insectos queden pegados en una placa especial de ese equipo. Estos insectos van a ser monitoreados por esta cámara de alta sensibilidad y transmitidos vía Wi-Fi hacia un celular del aplicador o incluso a un software de gestión de la empresa, el cual va a generar, como estamos viendo ahí, un mapa de calor, como estamos viendo, en qué zona tenemos más problemas de la planta con respecto a ese tipo de insectos y qué tipo de insectos. O sea, fíjense hasta dónde está llegando la tecnología. O sea, no hace falta que una persona vaya a ver el equipo, sino que lo puede ver de una oficina y puede mandar a la persona a cambiar la placa cuando realmente haga falta, o se esté viendo qué zona tiene más problemáticas. Así que desde nuestra industria, y bueno, si eso no es futuro, como quien dice el futuro, ¿dónde está, no? O sea que está al alcance de las manos, ahí lo estamos viendo, como una persona en una empresa de control de plagas puede estar haciendo el monitoreo en tiempo real de cada uno de los elementos de monitoreo. No solo hay trampa de luz, sino que también hay trampa de monitoreo para roedores, en forma también de detección inalámbrica. Hay sistemas muy recientemente que sacó también otra empresa en Estados Unidos para monitorear de la misma forma que vimos recién plagas de productos almacenados atraídos por feromonas en una placa de pegamento, y que también son acá leídos por una cámara y reportados también a un sistema de gestión. Cámaras con sensores de movimiento, con plaquetas de medición de temperatura, humedad, también todas ligadas a un sistema de gestión, el cual da muchísimos datos también para saber cuándo o no hacer tratamientos o que evidencie que hay actividad de plagas. Por último, también jaulas de captura, como decía hoy, de animales domésticos, inclusive roedores, con estas cajas que estas ya son de fabricación nacional, estas las fabricamos nosotros para nuestros servicios, en las cuales tienen, bueno, acá los sensores, ¿no?, de activación, con una plaqueta electrónica, la cual emite una señal, y cuando la jaula captura, sabemos que hay un animal allí enseguida capturado, podemos ir a recogerlo y hacer su liberación en una zona que corresponda, si es fauna silvestre, o depende del procedimiento que tengamos, en el canil de la planta, o como corresponda, está en el procedimiento ya acordado con el cliente. Hay otras herramientas, por ejemplo, Google acaba de sacar hace un tiempo toda una guía de insectos, antes de hacer animales, ahora le agregaron insectos en 3D. Y esto también lo podemos utilizar. Yo ahí entré a la página y moviendo el mouse podía ver el insecto en todas sus dimensiones, ver bien para hacer una clasificación. Esto nos sirve para hacer alguna clasificación también, pero por ahí ya es un poco más incómoda, tenemos que ir a un lugar, por ahí no es tan clara. Pero sí va a servir que todas esas imágenes que estamos viendo ahí sirvan para incorporarlas al software de gestión y que lo compare directamente con la trampa de luz para que, al margen de hacer un conteo, haga una identificación de especies. O sea que es futuro.
Todo esto funciona ¿cómo? Mediante software, mediante señales Wi-Fi que ya prácticamente se dejaron de usar porque uno va a una planta y normalmente son celosos de dar un usuario de cortesía como para que todas las trampas de monitoreo de roedores o lo que sea funcionen a través de esa red. Así que a través de eso ya se está complicando un poco. Pero desde que salió la tecnología IoT, del Internet de las Cosas, que uno puede desde el auto prender el aire acondicionado de la casa, también puede tener información de una estación de monitoreo para roedores o cualquier insecto que vimos recién o plaga que vimos recién, y no solo vía Wi-Fi, sino también a través de conexión satelital, que es lo que estamos utilizando hoy nosotros. Y alojado todo en la nube para poder ser consultado desde cualquier lugar del mundo, en cualquier momento, sin ningún tipo de problema. Por ejemplo, en estas cámaras que les decía, cuando tenemos sensores de movimiento, una cámara se activa, ve esto, lo que está pasando en un restaurante anoche cuando está cerrado, y nos llega en el momento el reporte de esa situación. O sea, es lo mismo que tener una cámara para ver si entraron a robar a casa, es una cámara que sería pues quizás hasta la misma, pero enlazada con un sistema de gestión para que le avise a la empresa de control de plagas que hubo esa actividad. No solo le avisa, sino le manda inclusive hasta el video del evento que se generó. En función de ello, hay que hacer las actividades para justamente... Te decía, los 3 cordones que tenemos para hacer el control de plagas, 3 cordones exteriores, pero a esto hay que sumarle, como decían hoy en otra charla, que las ratas pueden entrar por sistemas locales, pluviales, lugares de difícil acceso, equipos, bandejas, cañería, y demás. Ahí estamos viendo los videos, cómo ingresan por distintos sistemas. Esto puede estar monitoreado con trampas mecánicas mediante ese sistema inalámbrico para que avise, o puede estar monitoreado con cámaras también y reportes para tener, depende del lugar, información de que hay o no actividad. Perdón. Acá tenemos otro caso en el cual aparece el roedor caminando en esta estructura, se lo ve chiquitito, pero ahí se lo ve caminando, ¿no? Lo acompaño con el mouse, ahí está caminando. En el techo había una entrada, dice una luz, había una entrada, pero también podría ser que esté en el revestimiento, ahí se lo ve bien claro, el revestimiento del techo. Entonces se muestra claramente cuál es la necesidad de mejora que tiene que generar la planta, para que no ingrese el roedor a ese lugar. Pero también tenemos que ver el por qué se generó ese problema. Inclusive ahora en este momento, acá estoy viendo acá una fisura, una abertura, una junta de dilatación del piso, que bien podría ser o no una madriguera, pero hay que investigar a ver si está o no está allí. Fíjense hasta uno lo que va descubriendo, ¿no? Esto es un video desde hace un par de años y vengo a ver ahora. Uno miraba hacia afuera y miraba el techo, que de hecho el problema estaba en otro lado, pero podría ser en ese lugar. Si eso lo traspolamos a esta estructura que tenemos acá, donde tenemos más de 20.000 posiciones, 20.000 posiciones significan 20.000 toneladas de alimentos. ¿Cómo hacemos para monitorear con una persona o 6 personas, 8 horas durante el día, cada uno de los puntos de monitoreo que tendríamos que tener para controlar absolutamente toda esta estructura? O sea que la única forma viable, hoy podríamos decir, que es mediante sistemas de monitoreo en forma remota y utilizar los recursos humanos para hacer inspecciones de actividad mediante determinación de excretas, pelos, huellas, manchas de grasa, o sea, todo lo que sea necesario, revisar pallets con más de 60 días o 90, revisar la mercadería de ingreso, o sea, infinidad de actividades complementarias a la pérdida de tiempo esa de seguir mirando estaciones de monitoreo a ver si tienen captura o no, o a ver si comieron el cebo o no. En España, por ejemplo, Anticimex tiene todo un sistema de sensores en los sistemas cloacales, como estamos viendo acá, para ver actividad de roedores. La legislación del lugar es distinta, o sea, ya permiten el uso de cebo durante 5 días cuando tienen un caso positivo de roedores, por eso es que monitorean nada más que actividad y utilizan el cebo. No sé si se cumple tan así en todos lados en forma permanente, pero bueno, la legislación tiende a eso. Y acá va a ser exactamente lo mismo en algún momento, o en el mundo me refiero, ¿no? O sea que el monitoreo va a tener que ser constante, de la mejor forma posible, para tener todos los elementos y actuar en forma spot, en forma dirigida. Hoy día estamos trabajando con un sistema
un software de gestión en el cual el aplicador va a hacer la revisión de la caja, por eso lo llamamos semiautomático, en el cual revisa el lugar, lee un código QR, revisa el lugar y en tiempo real tiene todas las que está pasando con esa caja o en ese lugar, con ese punto de monitoreo. Y 10 eso se minutos, transporta Ricardo. okay, eso se transporta automáticamente a un mapa de calor que lo voy pasando para que se pueda ir viendo un poco mejor. Esto también puede ser en forma automática, o sea que esta operación que está haciendo el aplicador la haga la trampa en forma automática y mediante algún sistema de conexión, como les digo, satelital. Las herramientas que todos conocemos para determinar si hay lugares con actividad de roedores mediante presencia de orina. Voy a pasar rápido todo esto porque son cosas que ya conocemos. Lo que les decía recién, en tiempo real, ver qué es lo que está pasando, saber que acá hubo un pico, qué se hizo con todo eso, y por ejemplo, dónde fue ese pico, el punto acá exacto, en forma automática, dónde se generó el problema, o dónde se están generando mayormente consumos de acuerdo a la frecuencia o al tiempo que se elija para saber en qué época del año se generó actividad. Lo mismo puede ser en forma automática, y por acá les voy a mostrar, esta es la jaula que está funcionando, y cómo se hace la reubicación del lugar, e inclusive todo eso queda filmado y documentado en el mismo sistema de gestión, que es algo fundamental para tener todas las herramientas y documentación necesarias sobre la evolución de un programa de manejo integral de plagas o de fauna silvestre, más o colaborar con un plan en las auditorías teniendo el respaldo necesario. Es decir, para definir qué es el HIP, decimos, bueno, para solucionar un problema tenemos que definir cuál es la causa raíz en el menor tiempo posible y con el menor impacto ambiental posible. Por eso, más que leer en las auditorías curvas de tendencia, ver por qué se originan aumentos de plagas en determinados lugares, esto ya en forma automática lo podemos ver desde un celular, desde cualquier lugar, en un mapa térmico, en forma automática, y eso está acá en el país, se lo puede usar, y de hecho da resultados realmente sorprendentes. Por ejemplo, lo voy a hacer rápido porque queda muy poco tiempo, pero bueno, un método del caso, elementos de monitoreo. Tenemos que contar con todos los elementos de monitoreo necesarios, cubrir con todas las posibilidades, inspecciones permanentes buscando indicios, buscando actividad, y gestión automática de la información, analizando la información todos los procedimientos en base a novedades, y evaluar y cerrar cada uno de los casos. O sea, cada vez que aparece una rata es un caso. No basta con tirarla a la basura o a residuos o donde corresponda, y reponer el cebo, la estación o lo que sea, sino que buscar el por qué llegó hasta ahí. Por ejemplo, cuando trabajamos con cebos en el exterior, tenemos que revisar todo el entorno en busca de ¿qué? De madrigueras para hacer sus tratamientos específicos. Si fuese adentro, lo mismo, e incluso todos los pales que estén en el interior para tratar de encontrar el lugar de origen del problema. Acá vemos el caso, lo paso rápido, una caja que está en el exterior, una captura, y si vemos el entorno, posiblemente hubiésemos encontrado las madrigueras que generó esta captura. Para encontrar eso, saber si esas madrigueras están activas, están esas cámaras de fibra óptica donde uno puede insertar la cámara y ver en pantalla a ver si hay una actividad, hacer un tratamiento con dióxido de carbono o bueno, con lo que se cuente, y después realmente también ver si realmente el tratamiento fue efectivo. O sea, fíjense cuánto más rápido estamos haciendo o más efectivo estamos haciendo un tratamiento cuando encontramos la causa o la raíz del problema donde se genera el problema. Es una inspección visual donde vemos madriguera de roedores, lo paso rápido, y acá haciendo aplicaciones el mundo que no vemos, ¿no? O sea, acá vemos todas las madrigueras, todas las bocas de salida a la madriguera, algo que no realmente está bajo tierra y no lo vemos, y es un mundo subterráneo donde circulan los roedores. En el caso de la parte de una estación interior, podría ser que pase exactamente lo mismo en el exterior cuando vemos estas dos aberturas, las cuales deberían estar selladas, como indicaba Mirko en su momento, pero también nos indica a que si
la captura que se generó acá podría estar generada por que vino desde afuera o que esté desde adentro. Si vino desde adentro, tenemos que hacer la misma operación en el interior para encontrar cuál es el origen del problema. Les pido perdón, pero estoy en casa y están los perros. Acá hay evidencias, ¿no es cierto?, de actividad, por eso que se indica que deberíamos estar colocando estaciones de monitoreo para ver qué pasa, y justamente tenemos capturas. Entonces tenemos capturas, tenemos que seguir buscando en ese techo a ver dónde se origina el problema. Y por ejemplo, que en los cuales hicimos muchísimos trabajos juntos, es un video que me facilitó. En este video estamos viendo cómo llega el roedor hacia el techo, y si vemos en esta otra imagen, perdón, vemos cómo el roedor normalmente puede ser que se esté instalando o se esté instalando una madriguera en un entretecho o en un revestimiento térmico de un techo que al tener la evidencia se saca y uno ve allí cómo se están generando las crías. O sea que buscar, repito, la causa raíz es fundamental para tratar de solucionar problemas. Avanzo con elementos o evidencias que vienen desde otro lado, por eso la necesidad de que todos los proveedores estén el origen del problema y buscar la causa raíz, dónde se genera, con el ingreso de mercadería, con el ingreso de devoluciones inclusive, desde el entorno, desde el sistema local. Entonces, si tenemos un plano o un mapa térmico que nos indica esto, ya podemos ir caminando hasta este sector. Avanzamos, revisamos y vemos un lugar específico donde hay algo que nos llama la atención. Empezamos a buscar un poco más en el mismo lugar, empezamos a escarbar y encontramos esto, Quiere decir que encontramos el problema. ¿Se solucionó el problema? Yo diría que la pregunta sería, ¿y por qué se originó? Entonces ahí empieza otro problema. Así que el procedimiento o el caso de roedores, ahí empieza. Se va a terminar cuando dentro de 5 días en ese lugar, de acuerdo a lo que se estipule con el cliente, no haya una sola novedad más de actividad de roedores. Ahí se cerraría el caso. El sistema, acá están viendo arriba, que cuenta con un sistema de tickets, en la cual se documenta absolutamente todas las actividades. Cuando se cierra este caso, ese ticket se cierra y queda el caso de evidencia o roedor, es un nuevo caso. Esos 5 días pueden ser 3, pueden ser 5, pueden ser 10, eso es una cosa arbitraria que lo toman en forma individual cada una de las compañías, de común acuerdo con la empresa de control de plagas, y así es como funciona. Ahora el tema es el por qué. El por qué ya lo estuvimos viendo un poquitito, y bueno, cuando quieran podemos seguir charlando sobre este tema para saber cómo se determinan cada una de las causas raíces de los problemas. Y bueno, como decía Guillermo, todos estos trabajos se han resumido en un libro. Cada capítulo tiene un plan concreto de lo que es la gestión integral de plagas para cada una de las plagas. Y hemos hecho, si quieren entrar aquí, a la izquierda están mis datos, si quieren escanear para agendar o cualquier comentario o consulta. Y a la derecha es otro de un grupo en el cual se van a hacer talleres sobre este tipo de temáticas para compartir y seguir avanzando sobre este tema. Espero haber sido claro, lamento haber hecho todo tan rápido, pero bueno, las cosas son así, hay que hacerlas rápidos, por lo menos hay una orientación de todo este tema. El tiempo es tirano, dice. Bueno, te agradecemos mucho, Ricardo. La verdad que todo muy interesante. Creo que con tus datos ahí puedes llegar a cursar cualquier consulta, sobre todo relacionado a la cuestión del libro o del sistema. Así que, bueno, agradecerte una vez más. Y seguimos con la orden del día. Ok, les agradezco mucho y bueno, acá estamos. Buenísimo, gracias. No, hasta luego. Bueno.